En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba con gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me agrada mucho esta frase con que termina el Evangelio de hoy. Una muchedumbre numerosa le escuchaba con gusto. Le escuchaba. Casi siempre iban detrás de él por los milagros, pero al menos había ocasiones en que lo que les atraía era su mensaje, quizá porque iba unido también a los milagros, pero escuchaban su mensaje. Creo que esta es la enseñanza de hoy. ¿Escuchamos a Jesús? Nos han enseñado a escuchar a la gente. Es muy frecuente que en una conversación tú tengas ya una idea preconcebida y que cuando el otro está hablando, tú estés pensando qué le vas a responder. Incluso no le dejas ni terminar y posiblemente no has escuchado, aunque hayas oído, no has escuchado aquello que te está diciendo. No has abierto tu corazón para entender las explicaciones o las justificaciones, los argumentos del otro. Y eso lo hacemos entre nosotros, pendientes de hablar, sí, reclamando ser escuchados también, pero escuchar, vaciarnos para dejar que lo que el otro te dice entre en ti y después rechazar todo o parte de lo que te ha dicho, pero al menos acogerlo, escuchar. No sabemos escuchar. Y si no sabemos escuchar en nuestras relaciones entre los hombres, tampoco sabemos escuchar a Dios. O quizá porque no sabemos escuchar a Dios, no sabemos escucharnos unos a otros. ¿En qué consiste la escucha divina? Cualquier escucha implica necesariamente una actitud por parte del que escucha de vacío, de silencio. Hay que hacer un vacío interior. Si estás pensando en responder, ya no estás escuchando. Te digan lo que te digan, no estás escuchando. Oyes, pero no escuchas. Hay que ponerse en el lugar del otro. Prestar atención y dar valor a lo que te está diciendo. No necesariamente para dar la razón. A lo mejor en nada tienes que darle la razón, pero quizás sí en una parte. Pero en todo caso tienes que tomarte en serio lo que te está diciendo el otro. En el caso de Dios, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús, la cosa es un poco más complicada. Porque con una persona, cuando hablamos, Él habla y su voz llega a nuestros oídos. Quizás solo entra en el oído y no entra en nuestro corazón porque no escuchamos, pero al menos su voz entra en nuestros oídos. En el caso de Jesús, en el caso de Dios, no escuchamos ninguna voz y eso lo hace un poco más complicado. Pero por parte nuestra tiene que haber la actitud de vacío para escuchar su palabra, para escuchar lo que quiere decirte. Esto no se improvisa, no es fácil de conseguir, es un aprendizaje, es una metodología que va despacio. Escuchar, ponerte delante de Dios y escuchar. Aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora, aparte de esta relación personal en la oración con Jesús, que insisto, es una práctica en la que se avanza poco a poco y que implica ese vaciamiento para darle a Jesús la posibilidad de que en tu silencio interior te hable. Aparte de eso, hay otra escucha, la escucha de la palabra.
Si Jesús habla, nos habla a través de nuestra conciencia, cuando le damos la oportunidad, cuando hacemos el silencio interior y Él nos dice, tienes que hacer esto, por ejemplo, perdonar, y te lo dice. Tienes que dejar de hacer esto, un comportamiento pecaminoso. Pero es que además de esa relación personal del Señor que habla en tu conciencia, cuando tu conciencia está rectamente formada, está la relación con Él en su palabra, en esa palabra de Dios que tenemos al alcance de la mano. Hay que escuchar a Jesús cuando habla en su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios cotidiana, la palabra de Dios del Evangelio de cada día, o la palabra de Dios, que no es palabra de Jesús, pero también es palabra de Dios, de las lecturas de la misa diaria. Bastaría con hacer un poco de meditación diariamente, un poco, leerlo y meditar un poco. Ya estás escuchando al Señor. También el Señor habla a través del magisterio, a través de la tradición. La tradición generalmente es poco conocida por parte de la inmensa mayoría de los católicos porque hay que estudiarla. ¿Qué dijo San Ireneo de León? ¿Qué dijo San Gregorio Magno? ¿Qué dijo San Isidoro de Sevilla? Hay que ser un erudito. Pero sí el magisterio y el magisterio más reciente. ¿Qué dijo San Juan Pablo II, por ejemplo, sobre la familia? ¿Qué dijo Benedicto XVI sobre el relativismo y la dictadura del relativismo? ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre el tema de la ideología de género? Y así tantos. Es algo más reciente, es algo que podemos acceder a ello. Por lo tanto, seamos como aquellos primeros que escuchaban a Jesús con gusto. Tiempo de oración diaria. Si no hay alimento, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo vamos a ser capaces de llevar la cruz de cada día tan pesada a veces si no estamos fortalecidos con la unión con el Señor? Y para eso tenemos que tener tiempo. Quizá no podamos dedicar el tiempo que dedican las monjas de clausura. Claro, ya lo decía San Francisco de Sales, no se le puede pedir a un laico lo mismo que se le pide, decía él, a un capuchino. Bueno, ya lo sabemos, pero al menos tienes que tener un poco de tiempo para escuchar al Señor, también para desahogarte con Él, pero no solamente para hablar, para escuchar. La voz de Jesús que habla en tu conciencia y la voz del Señor que habla en su palabra y en su magisterio. Que así sea.